El Ministerio de Reconciliación Cristiana Interdenominacional presenta Fundamentos Bíblicos y Escatológicos del Ministerio de Reconciliación Interdenominacional. Antes de entrar en materia, pongámonos de acuerdo en el significado de reconciliación. Reconciliación no es ecumenismo. Reconciliación es un término y concepto usado en la Biblia, mientras que la palabra ecumenismo ni siquiera se menciona. La reconciliación es un ministerio que proviene de Dios para todos los creyentes. Veamos, en 2 Corintios 5:18 dice lo siguiente: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. El ecumenismo trata de que todos tengamos el mismo sistema de creencias o fe religiosa que una denominación ha juzgado o establecido como fe verdadera o sana doctrina. La reconciliación, sin embargo, es un acto de perdón por amor. Pero, ¿para qué fundar un ministerio de reconciliación cristiana interdenominacional cuando toda la iglesia cristiana debiera de tenerlo? La respuesta podría ser tan sencilla como: porque aún no existe uno. Pero eso explica muy poco o nada la pregunta de arriba. Es verdad, la reconciliación es la misión ministerial y la meta última de toda la iglesia cristiana en sí, solo que hay un problema. La iglesia, no existe. Es decir, no como una entidad u organización única, incorporada, porque cada quien le llama iglesia cristiana al grupo de congregaciones que conforman su denominación o sistema de creencias doctrinales con respecto al mensaje de Jesucristo. El cuerpo de Jesucristo, o sea, su iglesia, está horriblemente fragmentado en cientos, quizás miles de posturas doctrinales que nos dividen y separan, formando un inmenso rompecabezas que nadie entiende ni se atreve a tratar de armarlo. Pero, ¿es que existe alguna forma o fórmula con fundamento bíblico para lograr este objetivo? Claro, no solo se encuentran en la Biblia todas las bases y fundamentos necesarios para lograrlo, sino que es un mandato y un requisito primordial de lo que hagamos, porque es totalmente incongruente que la sal no sale, o que lo que reconcilia no esté reconciliado, o que los encargados de hacer la paz estén peleando. ¿No es absurdo todo esto? Si se pudiera resumir en un solo verbo, la misión última de la iglesia cristiana en la tierra es ese precisamente: reconciliar. Hacer conciencia de esto es precisamente la misión de este ministerio independiente. Que Dios nos ayude. Pero, ¿dónde dice en la Biblia que reconciliación es un acto de perdón por amor? Bueno, en 2 Corintios 5:19 dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Ahí está en rojo: no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados. Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Díganme, si Dios no hizo esto por amor, el perdonar nuestros pecados, alguien que me explique bíblicamente alguna otra razón de por qué lo hizo. Él perdonó por amor. Juan 3:16 lo dice claramente: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Acto de perdón por amor. Capítulo 2. La verdadera dimensión e importancia de la reconciliación en el plan de Dios para el mundo. Dimensión universal de la reconciliación. En Colosenses 1:17 dice lo siguiente: y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. El que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga preeminencia.
por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Nótese que la repetición del concepto todas las cosas, la frase las que están en los cielos y las palabras haciendo la paz, o sea, lo contrario de guerra, porque son muy importantes para entender lo que sigue. ¿Cuáles son estas cosas que están en los cielos que menciona Pablo? Aunque se han preguntado tal cosa. Aquí debemos tener en cuenta los conceptos, todas las cosas, reconciliar y haciendo la paz, para que encaje con el contexto de los versículos anteriores a esta cita que dicen así. Un poco antes leemos en Colosenses 1:15, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Nótese lo que está en rojo, sobre todo principados y potestades, visibles e invisibles. Cuando Pablo habla de principados y potestades, está hablando de nuestros enemigos en la guerra espiritual, ¿cierto? Vamos a verlo en la Biblia. Efesios 6:12 dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Estas son las cosas invisibles que están en los cielos a las que se refiere Pablo. Si Pablo sabe que los principados y potestades son nuestros enemigos, ¿por qué habla de hacer la paz o de reconciliarlas con Jesucristo? Bueno, Pablo sabía que tendríamos esa objeción, por eso escribió más adelante en el mismo capítulo de Efesios 6:21, dice, y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Noten el concepto enemigos en vuestra mente. Esto me recuerda algo como desacuerdo doctrinal, por puntos de vista intelectual que nos hacen actuar equivocadamente, o sea, las malas obras. Y noten ustedes que Pablo nos dice que nosotros también, vosotros también erais enemigos. Pero reconciliar principados y potestades con Dios, ¿cómo es posible algo semejante? Bueno, Pablo nos explica el cómo en la misma epístola, unos versículos antes, en Efesios 3:8. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y declarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Note todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Noten ustedes cuál es el propósito eterno, que Jesucristo sea nuestro Señor. ¿De quién? De todas las cosas, no solo de los hombres, sino de los principados y potestades también en lugares celestiales. Y por eso hay que darles a conocer la multiforme sabiduría de Dios, ¿se entiende? La Iglesia tiene que dar a conocer el misterio escondido desde los siglos a los principados y potestades en los lugares celestiales. Pero, ¿cuál es ese misterio escondido? El misterio escondido. Efesios 1:8 lo dice, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. ¿Cuál es esta? Según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. En el 10 tenemos la respuesta. De reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. ¿Se dan cuenta de la universalidad de la reconciliación? Reunir todas las cosas en Cristo.
sean principados, sean tronos, sean dominios, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y la iglesia tiene esa misión. ¿Se dan cuenta de lo grande que significa todo esto? Lo inmenso, lo re importante. Sí, lo sé. Esto es vianda pesada para digerirla fácilmente por niños cristianos acostumbrados a la leche del evangelio rudimentario que se predica hoy. En el capítulo 3 vamos a ver desnutrición e infantilismo cristiano en la iglesia actual. ¿En qué podemos darnos cuenta de que aún somos niños? En 1 Corintios 3:1 dice: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? Veamos aquí, mis amados hermanos, cómo Pablo dice que somos niños, porque aún no podemos entender estas cosas, porque hay celos y contiendas, porque hay división en la iglesia. Después de tantos milenios, bueno, 2 milenios, pero después de tantos años, es mucho tiempo que uno diga: yo soy bautista, yo soy pentecostal, etcétera, etcétera. Somos carnales. En eso lo conocemos, que somos niños. El autor de Hebreos, no se sabe si es Pablo, lo dice más claro. Veamos. Hebreos 5:12 dice: porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, yo hubiera agregado 2000 años, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es un experto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Ese es nuestro problema como iglesia. No hemos alcanzado la madurez espiritual. ¿Y qué se necesita para llegar a esa madurez o meta de madurez espiritual? Hebreos 6:1 lo dice: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Esos son los rudimentos, amados hermanos. Necesitamos dejarlos atrás, ir a la perfección. Pero usted preguntará: ¿en qué consiste esa perfección? ¿De qué habla Hebreos? Bueno, en Números 32:11 la Biblia nos da un ejemplo. No verán los varones que subieron de Egipto de 20 años arriba la tierra que prometí con juramento a Abraham, Isaac y a Jacob, por cuanto no fueron perfectos en pos de mí. ¿Qué es perfecto? Excepto Caleb, hijo de Jefone, Ceneseo y Josué, hijo de Nun, que fueron perfectos en pos de Jehová. Como cristianos recordamos, hemos leído la historia de Josué y Caleb, que fueron los únicos que estaban dispuestos a enfrentarse a los gigantes que había en Canaán, y estaban dispuestos a dar su vida por el bienestar del pueblo. Eso es perfección. Amor hasta la muerte. Amor más allá de la propia vida. Pero dice un dicho: nadie es ni puede ser perfecto. Pero eso no está en la Biblia. Es un dicho. Esa es una mentira que el enemigo ha logrado implantar magistralmente, hay que reconocerlo, en nuestra mente. Pero ¿qué dice nuestro verdadero Maestro y Señor y Dios, Jesucristo? En Mateo 5:46 lo dice: porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? A los de vuestra denominación, diría yo. ¿No hacen también así